¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Ocasiones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo el wrap-up de principios de año, la segunda parte de los libros leídos entre fin del año pasado y principios de este 2022. El primer libro del que te voy a hablar se llama Fleet Flag, es de Julio Verne y está incluido dentro del tomo de La Vuelta al Mundo en 80 días, que tiene tres libros, de los cuales uno es La Vuelta al Mundo en 80 días, el otro es Los Forzadores de Bloqueos, de los que ya te hablé en el último wrap-up, el número 3, y Fleet Flag, un cuento largo o una novela corta que tiene la particularidad de ser del género de la fantasía, a diferencia de la mayoría de los libros de Julio Verne. El título hace alusión a la lluvia y el viento. Frit es la lluvia y Flag hacía el viento. Así comienza esta novela corta que transcurre en la ficticia ciudad de Luktrop. Sobre el lugar en el que esta ciudad está situada, Julio Verne dice lo siguiente: no busques Luktrop en el mapa, ni siquiera en el atlas de Stieler. ¿Qué quiere decir? Que es una ciudad ficticia, ¿eh? Julio Verne no va a dar ningún nombre de ninguna ciudad de verdad para este libro, sino que va a crear una nueva. Esta ciudad está cerca de un volcán, qué raro, muy pero muy normal en la literatura de Julio Verne que aparezcan volcanes. Este cuento, como dijimos, es de género de fantasía y terror. Porque esto es lo más importante. Es raro una historia de terror escrita por Julio Verne, pero existe, es esta. El argumento es el siguiente: llueve torrencialmente una noche en la casa de un doctor muy malhumorado y con muy pocos valores morales. Toca a la puerta una niña diciendo que su padre está enfermo. Este doctor le pide una suma de dinero para ir a atenderlo, la niña no lo tiene y el doctor le dice que se vaya, que no va a atender gratis a un paciente. Luego vienen diferentes personajes del libro que son parientes de esta persona, que resulta ser un hombre pobre. Finalmente le ofrecen el dinero y el médico, luego de negarse más de una vez, accede a curarlo. Para ir a curarlo tiene que transitar el pueblo con una enorme lluvia. Y va junto con la madre de este señor enfermo, que se presenta con un dinero que supuestamente había cobrado de la venta de una casa que había heredado. Entonces, con ese dinero se lo da al médico, el doctor accede a curar a este personaje, a este paciente, y atraviesa el pueblo en busca de su casa, junto con esta anciana y un perro, su perro, que siempre lo acompaña a todos lados. Va con una linterna en una lluvia torrencial en donde van a ocurrir algunas cosas muy extrañas, pero las cosas más extrañas de todas van a ocurrir al llegar a esa casa con ese enfermo misterioso, y va a haber un giro final que es bastante común en los libros de Julio Verne, que tengan un giro final, pero en este caso relacionado con la fantasía y el terror al mejor estilo Shyamalan. El segundo libro del que te voy a hablar es este, rojo sin tapa, que se llama Abismo y es de Peter Benchley, el autor de Tiburón. Este es un libro con más acción que Tiburón, es bastante bueno, me gustó. Me gustó, pero este no es Tiburón, ¿no? No es nuestro Tiburón, no es el clásico o al menos el bestseller que inspiró la película de Steven Spielberg. Este libro también tuvo una película, pero no la vi. En este libro hay una pareja de aficionados al buceo que va de luna de miel a las Bermudas. Allí se encontrará una ampolla con líquido en el medio del mar, ¿no? Abajo, haciendo submarinismo. Se encontrará una ampolla llena de líquido y esta ampolla les abrirá la curiosidad porque empiezan a encontrar otros elementos que supuestamente pertenecieron a un naufragio de un barco español de la era moderna. Estos dos personajes entonces se meterán en el medio de una conspiración de contrabando de drogas. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a irse rápidamente al verse acosados por los villanos de la historia? No, se van a quedar a resolver el misterio porque así son los bestsellers. Se van a quedar en la isla a enfrentarse a unos asesinos, unirán fuerzas con alguien bueno en el que están para intentar resolver este misterio de contrabando, vencer a los villanos de la historia y hasta recuperar un tesoro. Este libro realmente estuvo muy entretenido, me gustó y me da ganas de seguir leyendo a Peter Benchley, que no tiene muchos libros y que la mayoría son de este estilo. Hay uno que se llama La Isla, que fue editado en español y no lo tengo. Tal vez lo vaya a buscar en algún momento. Otro libro que leí se llama 100 años de letras de tango. Es una recopilación de las justamente letras de tango. Hay de la mayoría de los grandes poetas y autores de todas las épocas hasta más o menos los años 90. Obviamente que todo lo que tenga que ver con tango, que a mí me gusta, es un género que me gusta, al igual que las zambas, las chacareras, son los bailes folclóricos nacionales argentinos, pero el tango, por ser la música de la ciudad, es el que más se ha difundido internacionalmente y el que más se suele difundir dentro del país, porque los medios de comunicación nacionales argentinas están todos en Buenos Aires. Pero Buenos Aires no es la única ciudad tanguera de Argentina. El tango viene del Río de la Plata y es tan porteño como rosarino,
o uruguayo. Entonces, yo lo que veo en este libro que acabo de leer es una enorme falta de poetas rosarinos y de poetas uruguayos. Y como yo soy rosarino, obviamente es algo que me hace mucho ruido. Y por ahí, justamente, como los medios de comunicación en Argentina están todos en Buenos Aires, esto es algo que no se suele decir. Y bueno, nada, digo que no me gustó que le falta un poco de variedad en los lugares a los cuales se le canta. Hay poetas rosarinos y uruguayos en este libro, pero la mayoría son todos porteños. Vamos a ver a Discépolo, vamos a ver a Cadícamo, vamos a ver a Contursi, vamos a ver a Lepera, los tangos que compuso con Gardel. Bueno, va a haber de todo acá, muchos, muchos años, muchas décadas. Hay tangos machistas de la época de los años 20, 30 que no son políticamente correctos y se han editado en este libro. Y cada tango tiene, debajo de la poesía, una especie de reseña de el momento de su creación. Sobre todo vamos a encontrar muchos datos sobre los autores, tanto los poetas como quienes le pusieron música, aunque la música lamentablemente al ser un libro acá queda un poco excluida. Pero es en general un lindo libro, ¿eh? El tango tiene unas letras muy buenas y obviamente una selección de los mejores tangos es poesía para disfrutar. También leí un libro de cuentos, me puse con cuentos, hacía mucho que no leía cuentos y me voy a poner con más libros de relatos cortos, así que en los próximos wrap-ups van a haber más de uno. En este caso, este plateado que se llama Inolvidable, de Elda Caprini, una autora rosarina de la zona norte de Rosario, que falleció hace muy pero muy poco tiempo. Es un libro que yo leí en la adolescencia de manera incompleta, leí algunos de estos cuentos, son cuentos, como dice aquí, cuentos para meditar, Inolvidable, cuentos para meditar, así se llama el libro. Y los cuentos son muy lindos, sobre todo los primeros, que son los que tratan de las relaciones más humanas. Como dije, es un libro que leí de manera incompleta durante mi adolescencia, que agarraba y leía un cuento por aquí, un cuento por allá. Los cuentos tienen una o dos hojas, son muy pero muy cortos y me gustan mucho. Tienen un contenido religioso, no muy grande, pero la autora es muy religiosa y por lo tanto mete a Dios adentro de sus reflexiones. Y eso a mí ahora, que soy grande, me resulta un poco chocante. Cuando era chico y era una persona yo muy creyente, lo disfrutaba muchísimo. Elda Caprini es una gran escritora, es una gran escritora de mi ciudad. Repito, murió hace muy pero muy poquito tiempo. Mis abuelos la conocieron porque es del barrio en el que ellos vivían y es un libro de varios cuentos, cuyo cuento favorito para mí es el primero. Es el primero que se llama Pequeña Historia de Amor, un libro que muy pero muy emotivo, muy emotivo, muy hermoso. No te voy a contar de qué trata porque te lo spoilearía. Son cuentos para meditar con giros al final, donde la autora juega un poco a la hora de relatarlos. Y no exactamente son cuentos con inicio, desarrollo y desenlace, sino que más bien son relatos en donde la autora va hablando en primera persona y hasta el final no sabes muy bien de qué se tratan las historias. En este caso, los personajes se revelan quiénes son al final. Pero bueno, esta historia, primera historia de amor, el primer cuento de este libro, es muy pero muy hermoso. Yo leí su poesía también. Elda Capri tiene un libro que se llama Los Caminos de la Vida, muy pero muy buena. Yo lo recomiendo. Seguimos con literatura, hay mucha literatura en este wrap-up. Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca, es una obra de teatro muy pequeña y muy buena. Es un drama, trata sobre una mujer a quien su prometido, que se va de viaje, le promete volver y le dice que va a volver y no vuelve. Y ella lo espera y lo espera y lo espera eternamente, volviéndose una solterona, viendo pasar los años. Y es una obra, como toda la de García Lorca, muy emotiva. García Lorca tenía una gran sensibilidad, fue una persona de gran sensibilidad, asesinado durante la Guerra Civil Española. Yo lo estoy releyendo, lo había leído una vez de bastante chico, de adolescente, y es parte de la colección de la Biblioteca de Oro del Estudiante, que como dije ya varias veces, la estoy releyendo todos estos libros ahora, porque muchos los leí de muy chiquito y quizá una lectura de adulto sea diferente y ahora lo veo todo de otra manera. Claramente una novela como Doña Rosita la Soltera es un libro que hoy se lee de otra forma. El tratamiento que se le da a la angustia, a la soledad y sobre todo a la espera, a la eterna espera de una mujer en aquella época, ¿no? García Lorca tenía como dije, una gran sensibilidad para estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que noto ahora, que soy grande, es la forma en la que García Lorca muestra el paso del tiempo. Cada uno de los actos sucede en una época distinta de la vida de Doña Rosita. Primero cuando es muy jovencita, luego cuando ya es más grande, que está esperando y esperando
a su marido, a su prometido, perdón, que se va a Argentina, ¿eh? Se va a Argentina de viaje, esto no me acordaba, a Tucumán, porque tiene unas plantaciones allí, entonces se va a trabajar en sus plantaciones, le promete volver y no lo hace nunca. Y después, el tercer acto, en donde ella ya es más grande, es el acto muy triste, se ve el jardín de la casa con los yuyos muy altos, murió su papá que era el que cuidaba este jardín. Bueno, al paso del tiempo uno lo va viendo a través de todos estos elementos tan sutiles, ¿no? Que García Lorca va trazando en una obra de teatro, en una obra de teatro que no tiene relato en tercera persona y no te va explicando con prosa y narración todas estas cosas, las tenés que ir leyendo vos y entendiendo a medida de que vas viendo los diálogos y lo que dicen los personajes. Doña Rosita la soltera es, creo yo, hasta ahora de lo que he leído, lo mejor de García Lorca. Lo recomiendo para todos los que quieran entender un poco la literatura en nuestro idioma del siglo XX. Es un libro muy ligero que se puede leer cualquiera. Repito, lo leí yo cuando era muy chico y nada, no quiero seguir hablando porque no estoy haciendo una reseña y el video se hace en eterno. Doña Rosita la soltera de García Lorca, recomendado. Este libro pequeño, chiquitito, tiene dos obras completas de Rabindranath Tagore. Practiqué mucho el nombre de este señor. Y además de las dos obras completas, tiene selecciones de poesía. El primero de esos libros se llama El cartero del rey. El cartero del rey es una obra de teatro muy cortita, como Doña Rosita, incluso más corta aún, de solo 2 actos. En esta obra, que también es muy triste, hay un niño, esta vez la protagonista no es una mujer, sino un niño, que está enfermo. Él vive en la India ya de hace ya más de un siglo y el único entretenimiento que tiene es mirar por la ventana. No hay televisión, no hay radio. Es una época en donde los niños jugaban en la calle y este niño al estar enfermo no puede hacerlo. Entonces él se sienta en la ventana todas las tardes y ve pasar al lechero y charla con el lechero y ve pasar a otros personajes y va hablando con ellos, e incluso a unos niños con los que los mira jugar al no poder participar él de las actividades. Y entre todos estos personajes está el cartero. Al mejor estilo de La vida es bella, pero inspirando La vida es bella porque es anterior, los parientes, sobre todo el papá, el padrastro, le hace creer toda una historia para que él no se sienta triste. Esta historia es la siguiente: le dicen que el rey le va a mandar una carta muy pronto y lo va a venir a visitar. Este chico empieza a empeorar en su salud cada vez más y sin embargo la expectativa a la visita futura del rey lo va a mantener feliz y va a ser un libro increíble, porque a pesar de que es triste, es un libro que en ningún momento dejas de leer, no podés parar de sentir entendimiento por la situación en la que vive el chico y por las reacciones que tiene. El chico vive esperando como Doña Rosita, pero esperando algo agradable, algo muy, muy lindo que era para él la visita de este rey. Es un libro triste, pero que te deja un poco contento también, porque en cierta forma creo que lo que quiso Tagore transmitir es eso, esperanza. El cartero del rey. Recomendado, te lo lees en una sentada. Tagore vive en la India que está invadida por Gran Bretaña y trata a través de sus escritos de unir a ambas naciones por medio de la literatura. Él hablaba inglés, escribía en inglés y llegó a traducir sus propias obras. Lo que buscaba era un entendimiento entre británicos e indios. Quizá el género en el que más se destacó fue la poesía, y el segundo libro de este tomo se llama La Luna Nueva y justamente se trata de poesía, en este caso poesías en prosa que tienen temática también del amor niño-adulto, en este caso de un niño con su madre, ¿sí? Muy, muy parecido a lo que el cartero del rey se vivía, porque es una historia, o sea, son poesías en forma de prosa y a su vez narrativas, porque las poesías, si vos las vas leyendo en orden, van contando una historia de amor entre una mamá y su hijo, ¿no? Y la historia también es un poco triste, porque la cantidad de penurias que sufre este niño, es un niño pobre de la India, es bastante angustiante, pero es un libro también esperanzador. Hasta ahora los dos libros de Tagore que aparecen en este tomo son esperanzadores. Hacia el final de este libro hay unas páginas con una selección de poesías en verso que corresponden a un libro llamado Ofrenda Lírica. Ofrenda Lírica es su libro más importante perteneciente al género más importante de su obra, que es la poesía. Acá no viene entero, vienen selecciones de las mejores poesías de ese libro. 2 libros y medio en este tomito. Realmente he aprendido mucho sobre este autor clásico que no había leído. En realidad, también este libro yo lo había leído de muy chiquito, pero no me acordaba absolutamente nada y obviamente lo había leído sin conocer el contexto. Hay 2 libros de la serie para principiantes. En primer lugar, Jesucristo para principiantes.
este leído a principio del año, quizá el primer libro que leí en este 2022, hace un acercamiento a su vida y a la de los judíos de la época. Según este libro, no existen muchas certezas científicas acerca de la vida de Jesús, más allá de los testimonios de la época que solían estar plagados de fantasía. Es decir, en esa época se mezclaba mucho mito con realidad, entonces muchas de las cosas acerca de Jesús que dicen los evangelios pudieron haber sido escritas en metáfora. En el siglo XIX, con el resurgir de las ciencias sociales, hubo un intento de la historiografía de buscar las pruebas suficientes para crear una biografía del Jesús científico, y en esto la ciencia, siempre según este libro estoy hablando, ¿no? Y en eso la ciencia fracasó. Entonces muchas de las cosas que se dicen de Jesús no sabemos si fueron ciertas o no. Por eso es que se dice que para conocerlo a Jesús tenés que vivirlo desde la fe. Esto me hizo tener una cierta distancia con este libro, no porque no me interese, sino porque la mayoría son teorías y no certezas. Este libro está escrito desde el punto de vista de alguien que cree en Jesús, pero contiene elementos muy pero muy interesantes para descubrir y entender la espiritualidad de la feligresía, millones y millones de personas que hoy están creyendo que este señor era el Hijo de Dios. El otro libro de esta colección es Semiótica para principiantes. Este lo leí más recientemente. La semiótica es el arte de estudiar los signos. ¿Qué son los signos? Bueno, eso va a variar según cada uno de los autores. El primero en hablar de ello fue Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, a fin del siglo XIX, dictó una serie de charlas de las cuales sus alumnos recopilaron las ideas principales en el libro llamado Curso de Lingüística General, ya muy pero muy famoso y considerado un clásico. Lo que Saussure hace en este curso es plantear una nueva forma de entender el idioma, que para entonces se estudiaba a través del tiempo, lo que se llamaba filología, el lenguaje estudiado a través de las épocas y cómo iba cambiando. Bueno, Saussure dice que no quiere más estudiarlo de esa manera, sino que quiere hacerlo a través de una estructura, porque él dice que el lenguaje, más allá de los cambios que tiene a través del tiempo, mantiene una misma estructura. Entonces es esa la estructura que él quiere entender desde la lingüística y la semiótica, que va a ser la ciencia que estudia los signos después. ¿Qué es esto de los signos para Saussure? Bueno, simplemente decir que las palabras, por ejemplo, están divididas en dos partes. Una que tiene que ver con el aspecto físico de esta, es decir, la escritura o el sonido, que se llama significante, y el significado, que es el concepto al que este significante está relacionado. Bueno, este libro va a partir de antes de Saussure, va a hablar desde la antigua Grecia de todas las personas que entendieron aquello que Saussure llamaba signo, y sobre todo va a hacer hincapié en los autores del siglo XX, porque la semiótica va a ser considerada una ciencia a partir del siglo XX. Las principales discusiones se dan allí. Entonces va a partir de la antigua Grecia, va a seguir en la Edad Media, va a haber gente que también hable del tema, y sobre todo en la modernidad se van a empezar a plantear estos argumentos quizá desde una parte más técnica, y en el siglo XX se le va a agregar contenido social, por ejemplo en la escuela rusa y de Europa Oriental. Y después, bueno, llegará al posmodernismo, ¿no? Como que el posmodernismo va también a meter las manos en la semiótica como en todas las artes y ciencias. Entre las teorías más modernas tenemos algunas que no me gustan mucho, como el postestructuralismo, y otras que me gustan, como las de Umberto Eco, un semiólogo y un filósofo y un escritor de ficción que a mí me fascina, me parece un genio impresionante. Pero también hablará de otros autores como Vologinov, Barthes, Benveniste, Jacobson y algunos más viejos contemporáneos quizá de Saussure, como por ejemplo Peirce. Se hablará un poco de la teoría de la comunicación con los aportes de Shannon, Weaver o Laswell, esta idea de qué es la comunicación y cómo son los cimientos de lo que también se llegó a llamar ciencia de la comunicación. Y se hablará un poco también de temas de psicología, sobre todo psicoanálisis con Lacan, uno de los principales estructuralistas que también escribió sobre signos, y en el caso de conductismo, ¿sí? La escuela psicológica norteamericana más relacionada a lo científico, con teorías conductistas basadas en Pavlov, pero en este caso escritas en lo que a semiótica se refiere por Charles Morris. Semiótica para principiantes me gustó, como casi todos los libros de esta colección, y como casi todos los libros de esta colección, obviamente tiene cosas que no me van a llenar. El último libro que te voy a mostrar hoy se llama Las grandes exploraciones, es el tomo 2 de la historia de América que Antiojito sacó en los años 90. Este libro me encantó.
Es un libro que me gustó muchísimo. El título puede engañar un poco, porque las grandes exploraciones uno imagina crónicas de viajes y no lo son así, no es un libro de viajes, es un libro que cuenta un poco la historia del Imperio portugués y la historia de la Reconquista española. Dos temas que quizás no se estudian en Argentina en la escuela mucho y que son fundamentales para entender la historia de nuestro continente, la historia de América después de la colonia. Todo lo que vino en el siglo XVII, XVIII y los movimientos independentistas no pueden entenderse sin comprender primero quiénes fueron los españoles y quiénes fueron los portugueses y cómo llegaron a colonizar estas tierras. Antes de viajar hubo cosas que pasaron y la reconquista española es fundamental para lo que después fueron los viajes de Colón. La reconquista española duró 700 años. Es muy difícil comprimir tanta historia en tan pocas páginas, sobre todo en un libro que es bastante resumido. Aún así, es un texto que plantea un montón de situaciones interesantes para ir a buscar a las enciclopedias. La guerra con los árabes es realmente apasionante, porque la cultura árabe es apasionante. Hubo un choque de culturas entre la cultura árabe y la cultura católica de España, y las dos eran terriblemente valiosas. A los árabes se le debe, los filósofos y los estudiantes de filosofía le debemos muchísimo a los árabes. Han rescatado muchísimos textos que la Iglesia Católica intentó quemar y destruir, y lo difundieron, lo tradujeron. Las primeras traducciones de muchos filósofos griegos son árabes, no latinas. Más allá de lo interesante que me resultó este libro, debo decir que es bastante confuso estudiar la historia de los reyes y la historia política de las monarquías de esa época, sobre todo la española, con los nombres de los reyes que son todos iguales. Hay muchos Fernandos y un montón de Alfonsos, es decir, hay un montón de reyes que se llaman iguales y que yo no sé, por ahí, si algún español está mirando, cuéntame en los comentarios cómo se estudian esta cantidad de reyes que se llaman iguales y que solo se diferencian con un número. Es decir, uno está obligado a estudiar de memoria muchos nombres, porque claramente a mí se me confundieron, ¿no? Se me confundieron. De hecho, hay un rey que se llama Juan II, que en realidad son dos reyes. Hay un Juan II de Portugal y un Juan II de España, y ambos vivieron en el mismo siglo, en el siglo XV, en esta época. Esto cuenta más o menos la historia de la Reconquista Española, pero luego se centra en el siglo XV, que fue el final de la batalla contra los árabes, pero también cuenta la historia de Portugal y las exploraciones por África, ¿no? Es un libro que, bueno, por eso se llama Las Grandes Exploraciones. Y repito, hay un Juan II de cada lado y, bueno, se confunden un poco. Igual es un libro que me gustó muchísimo, por eso lo dejé para el final, porque tenía varias cosas para decirlo. Ahora estoy leyendo el tercero, que no me gusta nada, o nada que ver con este, pero ese va a llegar en el próximo wrap-up. Vamos a hablar del tercero que no me gustó para nada. Bueno, gente, es todo, nos vamos. Este es el cuarto wrap-up que hacemos en el canal. Si no viste los otros tres, te los dejo por acá. No te olvides de darle like al video, suscribirte y dejarme un comentario que a mí me ayuda muchísimo. Gracias por apoyar el canal y nos vemos en el próximo video.